Bienvenidos a La Salle en Familia, un espacio creado para acompañar a madres, padres y educadores en el camino tan bonito como exigente de la vida en familia. Hablaremos de educación, emociones, convivencia, límites, amistades, ansiedad y todo lo que forma parte del día a día. Este podcast es una iniciativa de La Salle, una gran familia educativa con más de 300 años de historia, poniendo a la persona y a las familias en el centro. Soy Ana Enríquez, profesora, orientadora y madre de 5 estupendos loquitos. Gracias por estar aquí. Empezamos. Hola, hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, que es este lugar de encuentro para seguir compartiendo, ayudándonos, acompañándonos, tanto familias como educadores, ¿vale? Queremos ser una inspiración para tu día a día o queremos ser un momento de paz en tu día a día y que cuando termines de escucharnos digas, venga, pa'lante. Bueno, pues hoy abrimos nuestro podcast con un tema que para muchos de nosotros se está convirtiendo en un invitado en la mesa, ¿vale? El tema es la ansiedad de nuestros hijos e hijas. No es una percepción subjetiva ni es una neura rara, es una realidad. Estamos, de hecho, yo lo valoro casi como un reto generacional. Según la Organización Mundial de la Salud y los últimos informes sobre salud mental juvenil, los cuadros de ansiedad en la infancia y en la adolescencia han aumentado de forma drástica en los últimos años y se han convertido en el principal motivo de consulta psicológica, ¿de acuerdo? Entonces no podemos mirar para otro lado si queremos realmente ayudarnos y acompañarnos. La realidad es que vivimos en un mundo que no frena y nuestros hijos e hijas, desde los pequeños hasta los de la ESO o los que están ya con estudios más superiores, están recibiendo constantemente este impacto. Por eso hoy queremos preguntarnos cómo podemos hacer que nuestra casa sea ese lugar en el que sabemos qué hacer con la ansiedad de nuestros hijos, donde esto no sea un miedo y un ruido, sino algo que podemos atravesar con ellos. ¿Cómo ser nosotros, como hablábamos en el primer episodio, pues ese refugio de calma que sepa acoger los malos momentos que provoca la ansiedad? Para desgranar esto con la lucidez, sensibilidad y la con la ternura que este tema merece porque es un tema delicado, ¿vale? Pues tenemos el inmenso placer de contar de nuevo con Cristina, ¿vale? Yo, el inmenso placer de estar aquí. Bueno, yo creo que muchos ya la conocéis porque la habéis visto en nuestro primer episodio, ¿vale? Pero por si acaso aterrizáis en este segundo episodio, pues Cristina Rodríguez Merino es psicóloga, es una grandísima persona, buena amiga y muy buena profesional. Ella, además de psicóloga, es docente en el Centro Universitario La Salle aquí en Madrid, es directora de CALPA, que es un departamento de orientación educativa, es doctora en educación, ha trabajado en terapia, en clínica, o sea, yo sinceramente creo que es la persona ideal para acompañarnos en este camino. Y además también es madre, ¿vale? Como siempre digo, y mujer, con lo cual eso garantiza y persona pues que vive en este mundo y que tiene los mismos inputs que tenemos todos, con la diferencia de que ella sabe bastante a qué nos enfrentamos. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti por volverme a invitar. Eres el otro muy día fácil nos de querer. quedamos con ganas de más. Exactamente. Bueno, venga, vamos a entrar en una habitación de nuestra casa, por poner así la metáfora, donde no queremos echar la llave, ¿vale? Y no nos apetece asomarnos a esa habitación, al menos a mí no. Y es la habitación de la ansiedad. No queremos asomarnos para dramatizar ni para juzgarla. Tenemos el tiempo que tenemos, ¿vale? Y este es un espacio divulgativo y sencillo, pero sí queremos entenderla y comprenderla. Y muchas veces, yo qué sé, como madres y padres, cuando vemos a nuestros hijos en este estado no sabemos muy bien qué hacer. Desde cuando se están mordiendo las uñas irrefrenablemente hasta cuando están irritables, se echan a llorar porque no saben ni qué les pasa o están bloqueados frente a una prueba, un examen, una exposición oral que tienen al día siguiente, o están destrozados con una crisis de ansiedad por una ruptura amorosa, en fin. Muchas veces, es que es verdad, ¿no? Como padres y madres, yo me planteo, jolín, que estamos haciendo mal para que mis hijos vivan esto así. Entonces, Cristina, yo a ti te he oído más de una vez que la ansiedad no es un error de fábrica.
¿vale? No. Sino todo lo contrario. Entonces, venga, cuéntanos un poco más, porfa. No, la ansiedad no es un error de fábrica, ¿no? De hecho, decías tú, los padres y las madres no nos gusta ver esto en nuestros hijos. Como sociedad, como cultura, vivimos en una cultura de la japicracia. Nos parece que estar bien... Me gusta esto. Estar bien significa estar feliz siempre, ¿no? Y que nos inunden, ¿no? Pues como vemos en las redes, en los medios, que nos inunden solo las emociones agradables, ¿no? Pero las emociones que no son tan agradables, la ansiedad, el miedo, pues los nervios, ¿no? Sin ponerle una etiqueta que a veces da un poco mucho susto, ¿no? Son adaptativas, son necesarias, ¿no? Yo a veces a las familias cuando pues vienen muy preocupadas, ¿no? por problemas de ansiedad en sus niños o en sus jóvenes o adolescentes, yo siempre les digo que la ansiedad es un guardaespaldas celoso, ¿no? O sea, bueno. Sí, es alguien que vive por y para protegerte, ¿no? Para que sobrevivas, ¿no? Entonces, desde ahí es algo que tenemos, es un mecanismo que tenemos activado desde que somos seres humanos, ¿no? Los nervios, esta ansiedad, pues se daba cuando éramos cazadores, ¿no? Y nos enfrentábamos a un mamut y necesitábamos reaccionar de una forma rápida, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues no tenemos ese tipo de retos por delante. Y entonces, pues esa ansiedad, esos nervios se activan ¿cuándo? Pues cuando nos entra un WhatsApp que no nos gusta, cuando hemos tenido una pelea con una amiga o con un amigo, ante un examen que decías tú o ante un reto académico, ¿no? Pues que nos expone delante de los demás. Pero ahí esos nervios se activan para decirnos, bueno, lo que vas a hacer es algo importante, ¿no? Y te preparas y te activas para poder realizarlo. ¿Qué no es positivo? Pues cuando se nos dispara, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo lo podemos manejar. Qué interesante, me encanta esa imagen porque es como muy visual, ¿vale? Me imagino aquí un guardaespaldas que se pone a la defensiva frente a nada, ¿no? Porque si hay un mamut, pues yo agradecería muchísimo a mi guardaespaldas que me preparara para huir. Entonces, en realidad, no es que sea malo, ¿vale? Está y nos ocurre. Quizá lo que ocurre a veces es, no sé, me imagino, Cris, es que cuando ese guardaespaldas toma el control de nosotros o de nuestros hijos o nuestros adolescentes, es como pierden un poquito como, bueno, pues eso, como que se quedan secuestrados ahí. Entonces, mi primer impulso como madre es... Ahora, o sea, cuando pasa el tiempo digo, madre mía, Ana, porque el primer impulso es, relájate, que no pasa nada, tranquilo. Y me doy cuenta de que esto genera todo lo contrario. Pues mira, Ana, pedirle a alguien que está en un estado de ansiedad que se relaje es como decirle a alguien que se está ahogando, pues nada mejor. Sí, o sea, eso es bueno. Nada más rápido, nada mejor, ¿no? No puede, ¿no? Cuando el cerebro que piensa, que razona, que es capaz de dar argumentos y volver a la calma, se encuentra en un estado colapsado de ansiedad, está secuestrado por la amígdala, ¿no? Que es esa parte del cerebro que regula el miedo, ¿no? Y entonces desde ahí no es capaz de dar respuestas acertadas. Entonces, por mucho que nosotros tratemos de decirle a nuestros hijos, relájate, tranquilo, pues ellos no pueden, necesitan un tiempo de vuelta a la calma, ¿no? Para que esas instrucciones tengan un efecto positivo. O sea que esta reacción es muy de nuestro sistema nervioso, ¿no? Eso es algo biológico, no es algo que se están ni inventando ni fingiendo, que a veces tenemos un poquito la tentación, ¿no? De que es un dramático, una drama queen, un drama king o las cosas que a veces hacemos para etiquetar cuando no entendemos o no sabemos qué hacer. Cristina, vamos a seguir con este tema. Sigue ayudándonos a bajarlo a tierra, por favor. Por ejemplo, el niño pequeño que dice, bueno, pequeño o de primaria o de la ESO, porque esto ocurre, me duele la tripa, me duele la barriga, es que no quiero ir al cole. O el adolescente que tampoco quiere ir al cole y se inventa lo que sea, un dolor, porque en realidad lo que tiene es un temor terrible, pues una presentación oral en clase, delante de todos, ¿no? O esa niña, esto también lo he vivido yo, que ha tenido un problema con las amigas y es que no quiere ni pensar en ir al cole y cuando la obligan a ir, porque claro, hay que ir, de verdad es que se pone fatal, con una crisis de ansiedad tremenda. Entonces, los adultos tendemos a pensar que exagerados, pero no es un cuento, ¿no?
¿Esto No es lo real? son, no lo son. La ansiedad tiene un componente que tiene que ver con cómo nosotros pensamos las cosas, pero tiene un componente físico que es muy potente. Como digo, es un mecanismo que tenemos, ¿no? Para salir, para protegernos. Es un guardaespaldas que nos ayuda a huir o atacar, ¿no? A dar una respuesta rápida, ¿no? Entonces, desde ahí, la sangre en general se nos va a los músculos, pues para poder hacer esas acciones. Y en ese impasse, pues no somos capaces de hacer la digestión o no nos llega suficiente sangre a la cabeza, ¿no? Y desde ahí el malestar físico expresa ese momento, ¿no? De nervios. ¿Qué necesitamos? Pues que ellos sean conscientes, ¿no? Que podamos ayudarles pues a validar lo que están sintiendo, a nombrar, a pensar en qué es y por qué les ocurre, ¿no? Y acompañarles desde ahí. Uy, qué interesante eso. Eso huele a algo útil según te oigo, me parece sencillo, aunque seguro que después no. Pero esto que acabas de decir, de validar, nombrar, acompañar, ¿nos lo puedes explicar un poco más? Porque igual eso sí que somos capaces, los padres y madres y educadores, de hacerlo en casa o en clase. Pues a ver, validar es decirles simplemente te creo. Entiendo que estás sintiendo esto, ¿no? Y bueno, pues si te duele la tripa, probablemente, ¿no? Es porque estás nervioso. Y esto, a ellos que se encuentran en ese estado emocional, ¿no? Que en el fondo les asusta. Cuando Claro, uno siente dolor claro, o cuando sí. siente dolor de cabeza, siempre está preocupado, ¿no? ¿Por qué le puede estar ocurriendo? Pues al final el validar, el que nosotros seamos capaces de decirle, pues confío en que lo que me estás diciendo es verdad, te creo y te duele por esto, ¿no? Pues a ellos les resta mucha tensión en esos momentos, ¿no? Nombrar es decir las cosas por su nombre, ¿no? A veces tendemos a poner etiquetas grandes, pero al final esos estados que provoca la ansiedad, pues necesitamos que entiendan que son nervios y que son nervios que surgen porque necesitamos prepararnos para hacer cosas a veces importantes o que difíciles. creemos que no tenemos las suficientes herramientas para afrontarlos, ¿no? Y desde ahí, si ellos son capaces de sentirse acompañados, validados por nosotros, ¿no? Y nombramos lo que les está ocurriendo, pues desde ahí entonces les podemos acompañar, ¿no? Que a veces tendemos a acompañarles con el exceso de palabras, ¿no? Sí. A veces intentamos Los discursos, convencerles, ¿no? Sí. De por qué no es tan importante Sí. o por qué, pero que a veces es bastante pues, más eficaz esa presencia no invasiva, ¿no? El decir, bueno, estoy aquí, yo no tengo miedo a tu miedo, lo vamos a sacar juntos, ¿no? Y puedo acompañarte desde ahí. Qué bonito eso. Me lo voy a quedar. Yo no le tengo miedo a tu miedo. No, es verdad. Es que, a ver, a veces como padres y madres, lo que nos pasa es que sí que tenemos miedo. Proyectamos nuestra propia angustia, nos ponemos nerviosos porque ellos están nerviosos, porque vemos que las palabras no solucionan. Y es como que esta ansiedad se va convirtiendo en una resonancia, ¿no? Que se va ampliando por toda la casa y el estrés va rebotando de unos a otros. Así que me parece súper interesante que es algo tan sencillo, entre comillas, como, vale, te creo, esto tiene un nombre, estás nervioso, tienes miedo, mañana lo que sea, y venga, estoy aquí para acompañarte con lo que necesites. Me parece muy útil. Muchas gracias, Cristina. Mira, quería avanzar un poquito para hablar de la realidad que existe. La ansiedad no solo es cosa de los mayorcitos, pero hay una realidad que tenemos en nuestras casas y en nuestras clases, en la ESO, en la educación también no obligatoria, en la FP, en bachillerato, o sea, ciertos momentos donde el nudo en la barriga, en el fondo lo que es, pues eso, es ese monstruo de la presentación del proyecto de fin de grado superior que tengo que hacer delante de un tribunal. Es el típico monstruo, por ponerle un nombre, de la PAU, para que todos entendamos todos, de la selectividad, o el monstruo de que todo el mundo te pregunta qué vas a estudiar, qué vas a ser de mayor y te va a dar la nota, ¿no? Porque esto es algo con lo que convivimos todos, ¿no? Y yo siento que, aunque decimos que no, siento que estamos tratando a una generación, dándoles el valor que tienen por su nota media. ¿Cómo ves tú esto?
Pues yo creo que efectivamente así hablando mucho con los chicos, ¿no? Pues desde, pues como decías, ¿no? Estoy en la universidad y hablas mucho con ellos y pues a veces desde los espacios más íntimos, ¿no? De la intervención clínica. Creo que vivimos en un momento donde los jóvenes, que siempre decimos que si están sobreprotegidos, que si son de cristal, pero están sometidos a mucha presión, ¿no? Y en parte están muy sometidos a presión por parte nuestra como familias, ¿no? Ese querer que estén bien, que tenga éxito, en este momento se pone casi siempre en el resultado, ¿no? Sí. Y desde ahí, pues casi siempre cuando nos acercamos a ellos, incluso cuando después de hacer un buen esfuerzo, pues el resultado no ha sido el ideal, lo primero que les preguntamos es ¿y qué ha pasado? ¿No? Ya estamos poniendo como el error. Tú tienes micrófonos en mi casa. Sí, ¿no? Porque nos pasa a todos, por mucho que lo queramos evitar. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿No? Y a veces es muy importante, ¿no? Pues fijarnos más en los procesos. Las personas que tienen éxito, ¿no? Son aquellas personas que consiguen salir adelante con independencia de la nota, ¿no? Que consiguen generar herramientas que les permiten estar seguros de sí mismos, que les permiten tener la creencia de que son capaces de enfrentarse a grandes retos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ese desmitificar el resultado para con nuestros hijos, yo creo que les restaría mucha presión a ellos como hijos y a nosotros muchas veces como padres. Claro, pregunto, ¿vale? Pero, a ver, el riesgo es, si ablandas esa presión, ¿no? O bajas el ritmo de... Bueno, la palabra exigencia no me gusta, pero tú me entiendes, ¿no? De estar pendiente de esa especie de control. No sé, yo creo que los padres y madres, con algunos hijos e hijas no, pero con otros es como que si no estás, tienes miedo a que se relajen demasiado, a que pierdan oportunidades. Es decir, me da la sensación de que es un equilibrio inestable, ¿no? Esto... No sé, ¿cómo no les vamos a exigir, Cristina? ¿O cómo les exigimos? Quizás no es una cuestión de no exigirles, ¿no? Pero lo que está demostrado es que presionarles al punto de generar en ellos un estrés continuado hace que el cerebro no aprenda, ¿no? Un cerebro bajo un estrés crónico no consigue retener la información, no genera aprendizajes significativos. Entonces, si queremos que aprendan, si realmente queremos que su paso, ¿no? por la etapa académica tenga éxito, necesitamos reducir la presión que se ejerce sobre ellos y fijarnos en procesos que son mucho más asequibles, ¿no? Para ellos, como son el esfuerzo ante las tareas, ¿no? El ir poco a poco, y con ellos vendrán los resultados. Vale, tenemos que confiar en el proceso, confiar en el esfuerzo, no volvernos locos con Pero este sobre tema. todo es que la presión, es que el cerebro no es capaz de reaccionar, se queda preso de la amígdala y entonces ya no genera... Esto nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Hemos tenido todas experiencias en las que estabas muy agobiado, o estabas muy feliz, o estabas muy tenso, y en esos momentos te hablan y no eres capaz de codificar la información, ¿no? Pues a ellos les pasa igual, cuando les sometemos a tanta presión, en realidad sus cerebros dejan de ser eficaces. Sí. Ese estado ansioso no ayuda absolutamente para nada. Se me ocurre mientras vas hablando, porque en este momento actual, por lo menos yo lo he vivido en mi casa y también con alumnado, que tenemos otro temazo muy generador de la ansiedad, que es el tema de cómo se viven en las redes sociales. O sea, yo he visto en mi casa, no voy a decir si hijo o hija para que nadie... Para que no se identifique. Confío que mis hijos escuchen este podcast, lo cual es una fantasía, pero entiéndeme. O sea, yo he visto a alguien derrumbarse en mi casa. Pero derrumbarse de mamá, qué mal, o sea, de crisis de ansiedad, ¿vale? Porque es como que, bueno, el mundo de la comparación que creo que ellos tienen en su cabeza, a raíz de estar en contacto, pues yo qué sé, con 2.000, 3.000 desconocidos, amigos en su móvil, no sé, es como una ventana abierta al mundo que muchísimas veces les desasosiega. De hecho, les ves, ¿no? Les ves con el móvil, colocándose el pelo, poniéndose el filtro. Yo también he tenido lloros de alumnas por no estar tan bien en la vida como en los filtros, ¿vale? Entonces, no sé, este es otro temazo que tenemos ahí. ¿Qué hacemos para que nuestra casa... Porque esto ocurre en casa, ocurre fuera, pero ocurre en casa, con sus móviles, con sus dispositivos, ¿no? digitales. ¿Qué hacemos para que en casa podamos de alguna manera contener, acoger,
esa ansiedad que también, ¡bum!, a veces les viene de ahí como un fuego. Es inevitable que les venga de ahí, ¿no? O sea, igual nosotros todavía esto no lo tenemos Claro. tan integrado, los que somos padres y madres en este momento, ¿no? Pero para ellos la identidad digital es tan relevante como la identidad física, ¿no? Es importante y entenderlo. volvemos a la idea del principio, o sea, vivimos en una sociedad que muestra solo aquellos aspectos positivos, ¿no? Nosotros no tendemos a subirnos en las redes, pues recién levantados, No. con los pelos de loca, ¿no? O no tiendes a subir a las redes ese día que ha sido horrible, que te has encontrado fatal, Sí. que te has visto sin recursos. Normalmente lo que nosotros mostramos, ¿no? La cara que se muestra en las redes y sobre todo ellos, bueno, pues es esa cara feliz, ¿no? Esa cara exitosa, esa cara... Entonces, eso hay que educarlo en casa, ¿no? Y yo insto siempre mucho a las familias, yo trato de hacerlo en la mía en la medida de lo posible, ¿no? A que entiendan que nuestra casa es bajar un poco las barreras digitales, ¿no? Nuestra casa es un entorno donde no nos ve nadie, entonces es un sitio donde nos podemos permitir no estar tan guapos, no tener buena cara, sí, pues estar un día tirado en el sofá, esos espacios un poco más limpios, ¿no? De esa exposición social que generan las redes. O sea, la idea sería un poquito, ¿no? Que, aunque no me gusta mucho a veces la palabra frontera porque suena ahí a muro y las prohibiciones ya sabemos que, bueno, que no es lo más educativo y que no funcionan, pero sí el promover que desde casa, ¿no? haya pues ese momento limpio de lo digital, o al menos contenido, o al menos bien tratado, para que pues es que los chicos no descansan con este tema, ¿eh? Claro. O sea, ahora un problema, yo recuerdo, no soy tan mayor, que cuando tú tenías un problema de chaval en el instituto, tu problema se acababa hasta que volvías al día siguiente. Ahora no. Ahora te lo llevas, te llevas los comentarios, te llevas el grupo de WhatsApp que te dice, el otro que te etiqueta. O sea, que este es un tema que también, en fin, tenemos ahí muchísimo de lo que aprender, ¿vale? Pero me parece muy sanador eso de que la casa sea ese lugar donde no tenemos uno que puede estar... ser uno mismo, Exactamente, ¿no? Donde no tienes que esconderte, no tienes que parecer. Y también puedo ser yo misma con mi ansiedad y con mi malestar, porque estoy viendo, porque, en fin. Mira, escuchándonos hablar, me venía un pensamiento por ahí que creo que comparto seguramente con muchos de los que nos escuchan. Como dicen los chavales ahora, en plan de que vale. En plan, todo esto es necesario, pero, joder, me genera una presión enorme, ¿no? Porque es como, ojito, que somos los responsables del ambiente en casa. Y cuando tienes chavales de 8 años para abajo, todo esto es posible. Llega un momento en el que, en fin, ¿vale? Entonces... Pero no solamente eso, sino que muchas veces, igual solo pasa en mi casa y en la tuya, ¿eh? En la mía pasa, seguro. Si pasa en la tuya, pasa Aquí hay en la algunos mía. más que seguro que también les pasa. Bueno, pues este rollo de... ¿Qué pasa cuando estamos nosotros de los nervios? ¿Qué pasa cuando soy yo la que llego a mi casa con una ansiedad de nivel premium? ¿Vale? Tengo espectadores 24/7 horas. ¿Qué pasa cuando, cuando nos desbordamos, cuando nos tiembla la voz, cuando... ¿Qué hacemos con nuestra propia ansiedad, Cristina, para que no acabe pegando fuego a la casa? Pues yo te diría que eso es la vida y lo demás son cuentos de hadas. ¿No tienes una pastillita, una solución más fácil? En realidad no, pero aceptar que nosotros también pasamos por esos momentos es lo más honesto y es un gran ejemplo para nuestros hijos, ¿no? El ser capaces de reconocer, ¿no?, que nosotros no somos perfectos, lo hablábamos un poco en el episodio anterior, ¿no? No somos perfectos, somos... perfectamente imperfectos, ¿no?, que decimos, sí. Y necesitamos entender eso, pensarlo, reflexionarlo y a veces perdonarnos y pasar página y a la siguiente, ¿no? Porque a veces esa sensación de yo no puedo trasladar lo que me ocurre en el día a mi casa, ¿no? No puedo mostrar emociones desagradables delante de mis hijos y es imposible, ¿no? Acabamos haciéndolo por mucho que intentamos contenerlo, pues al final nos genera mucho sentimiento de culpa, ¿no?, como familia. O sea que la idea no es esconderlo. No. La idea no es disimularlo. La idea, como padres y madres y educadores, es no, hacer como que no pasa nada. Eso no es una buena idea. No.
En realidad no, porque además cuando nosotros podemos reaccionar así delante de nuestros hijos, ¿no? Lo que les estamos generando son mecanismos de resolución, ¿no? Ellos van a ser capaces de entender pues esa dificultad que nosotros podemos encontrar en un momento dado para controlarnos, para regularnos, o situaciones que generan, o sea, que encontramos en el día a día y que son conflicto y que conviene además estar atento a ellas, y lo que les estamos dando son herramientas que les faciliten a ellos, ¿no? El poder extraerlas a sus propias situaciones en el día a día. Vale, o sea que la experta, con todo el cariño lo digo porque lo eres, nos dice que es posible manejar la tormenta viviendo nosotros también a veces nuestra tormenta. Pero igual que a ellos decimos, ¿no? Necesitamos tener espacios o dejarles espacios donde sepan que estamos, ¿no? Pero que no les invada, por decirlo de alguna manera. Nosotros a veces también necesitamos esos espacios y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y pues a veces está bien decirles a nuestros hijos: necesito un momento, ahora no puedo, necesito un momento, ¿no? Y después retomar la situación con ellos. Vale, o sea que esto es posible. Es posible y es positivo, además. Vale, pues nos quitas un peso de encima, ¿no? Porque a veces esa responsabilidad malentendida de tener que tener la respuesta adecuada, el momento adecuado para poder ser refugio, pues no. O sea, la idea sería nosotros mismos, con nuestras grietas en el refugio, simplemente tratando de atravesar las cosas desde una forma consciente, ¿no? Porque aquí el problema sería que fuésemos unos inconscientes, pero de una forma consciente que no perfecta, pues que el techo no se nos caiga encima e ir reparando esas grietas. Eso es, porque además muchas veces incurrimos en el error, ¿no? De intentar disimularlo. Nosotros muchas veces decimos que somos los que mejores conocemos a nuestros hijos, y seguramente es verdad, ¿no? Sí. Los profes dirán que tienen otra versión de nuestros hijos y también será verdad, ¿no? Pero también ellos son los que mejor nos conocen a nosotros, y entonces muchas veces intentamos ponernos, ¿no? Disfrazarnos y ponernos la cara de nos pintamos la sonrisa, nos ponemos el pintalabios y estamos fatal por dentro, pero intentamos darles buena cara. Pero ellos nos conocen, ellos saben que existe una coherencia entre eso que están viendo y lo que realmente les estamos transmitiendo, ¿no? Y eso a ellos también les genera un impacto negativo, porque muchas veces sienten por debajo, bueno, igual es que yo estoy haciendo algo mal porque mi madre está intentando disimular, pero no se encuentra bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, pues no estamos validando nuestra propia emoción, por un lado, enseñándoles a ellos a validar la suya, pues que no siempre tienen que estar bien, y porque a veces es normal sentir miedo, ansiedad, nervios ante situaciones complejas, y les estamos diciendo: soy yo que estoy así, tú no tienes culpa de esto, y esto es como yo lo intento solucionar, ¿no? Entonces, ser honestos en estos casos es la mejor herramienta que podemos darle, mucho más que la de pintarnos la sonrisa. La honestidad, cómo nos cuesta a veces, ¿verdad? Bajarnos de ese pedestal de padres que tienen todas las respuestas, cuando en realidad lo que deberíamos ser quizás de padres a los que se les puede hacer todas las preguntas, aunque no tengamos respuestas. Cristina, me quedaría hablando contigo 2 días, 3, 4, ¿vale? Pero no te voy a torturar así. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿vale? Entonces, como siempre hacemos en este podcast, queremos daros, pues venga, 3 regalos, 3 herramientas, 3 recursos. Cristina nos ha dicho que no le tengamos miedo a su miedo, que no le tengamos miedo tampoco a nuestra propia ansiedad, ¿vale? Que podemos convivir y que podemos regularlo. Y hemos preparado 3 propuestas regalo, como siempre, coste cero, muy baratitas, muy sencillas, con las cuales podemos empezar hoy mismo. Cristina, ¿cuál es la primera que hemos preparado? Mira, nosotros decimos que hablar con ellos es importante, ¿no? Pero a veces nos equivocamos en el cómo. Sí. Yo creo que el primer regalo de hoy podrían ser las charlas copiloto. Charlas copiloto. Charlas copiloto. Las charlas copiloto es cuando yo quiero hablar con mi hijo, ¿no? Sí. Pero normalmente lo que tendemos a hacer es coger una silla, sentarnos y entonces preguntarles muchas cosas, miedo, ¿no? mamá! Y eso ellos lo viven en realidad como un interrogatorio de la policía. Y ante eso lo que surgen son
nada, respuestas cortas Claro. y con muy poca información, ¿no? Entonces, buscar otros espacios donde bajas la barrera, ¿no? Donde no eres tan consciente de que te están preguntando, pues como cuando vas de copiloto en el coche, ¿no? Que tu madre va conduciendo y tú vas mirando por la ventana, ¿no? Y entonces vas ahí casual. surgen propuestas, conversaciones, ¿no? Que nos permiten llegar, pues, a emociones más profundas, ¿no? Y a realidades más concretas. Y quizá poder expresar en un momento de entorno muy seguro y no agobiante, pues mi preocupación real y mi preocupación ansiedad. real. Y en esos casos es súper interesante también escuchar lo que quieran decir, que no siempre coincide con lo que queremos que nos cuenten. Sí, A veces sí. hay que escuchar mucho lo que ellos quieren decir y entresacar eso que nosotros necesitamos saber, ¿no? Qué chula. Charla de copiloto. Me parece muy chula. Por aquello de que parece que no, pero es un momento, ¿no? Especial. Puede ser dando un paseo, puede ser comiendo un helado. El caso es que estemos los dos, ¿no? Así, mirando para el frente, sin interrogatorio. Vale, bueno, yo os voy a contar la segunda de las herramientas. La podemos llamar como queramos, pero es la caja de las preocupaciones externas. Entonces, se trata de tener una caja física en el salón, nadie se agobie, no hay que hacer una caja bonita, puede ser la caja de la galleta, ¿vale? Y se trata de que antes de algún momento familiar, antes de la cena, antes de compartir una comida, antes de cualquier momento, si tenemos algo que está ahí con el run run, un problema de trabajo o un rollo de que mañana tengo que de este examen, que tengo que estudiar, que tengo la lavadora rota, o sea, pues escribir la preocupación, lo escribo en el papelito y la meto y la guardo en esa caja, ¿no? No significa, por supuesto, que el problema desaparezca, pero sí que significa que durante un tiempo esto se aparca, se queda ahí y descansamos y la preocupación está ahí custodiada, ya la atenderé, ¿no? Pero es una forma saludable de decirle a nuestro cerebro ansioso que siempre está queriendo solucionar, mira, perdona, ahora somos una familia, no somos una oficina de resolución de problemas, ¿vale? Entonces, esta es otra herramienta chula. La caja de las preocupaciones externas. Súper chula también, porque aparca durante un unos rato. momentos. Venga, y vamos por el tercero. A mí hay una que me gusta, ¿no? Porque si decíamos que la ansiedad tiene un componente físico que es muy importante, pero también tiene un componente psicológico que lo es, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos presos, ¿no? De esos estados de nervios, lo que se nos dispara normalmente es el pensamiento. Y nunca son pensamientos bonitos. Normalmente es no puedo, no voy a poder, me va a salir mal, ¿no? Y decirle a una persona que está en esa situación que pare de pensar es como lo de decirle tranquilízate, ¿no? Es exactamente igual. Entonces necesitamos a veces estrategias que nos ayuden a cambiar el pensamiento. Entonces está la dinámica de los 5 sentidos, ¿no? Pues que se trata de buscar algo sencillo que nos rompa el esquema de pensamiento, vale. y que vale para pequeños y para mayores, que se trata de, venga, pues vamos a jugar 5 minutos, necesito que me traigas 3 cosas que sean de color amarillo, 2 cosas que huelan dulce, 2 cosas suaves y tal, y que tenga que moverse y pensar y cambiar de pensamiento, que durante un segundo, ¿no? Podamos romper con lo que se estaba haciendo y buscar cosas, ¿no? Tienen que ser acciones que nos permitan movernos o buscar la dinámica de los 5 sentidos. O sea, es como, ¡pum!, cambio la atención. Cambio el chip. Y entonces esta loquita que tenemos aquí, la loquita de la casa, como decía Santa Teresa, se serena y se conecta con el cuerpo. Bueno, me gustan. Las repasamos. La primera eran las charlas de copiloto. La segunda, la caja de las preocupaciones externas. Y la tercera, la dinámica de los 5 sentidos, ¿vale? Cosas que puedo leer, ver, escuchar, nombrar otras cosas. Bueno, me parecen súper útiles y además me parece que no hay que ser un experto para hacerlas, y que nos ayuda a integrar estos momentos de ansiedad de nuestros hijos que a veces se sostienen en el tiempo y que a veces coinciden con los nuestros, pues de una forma, no sé, natural. Natural, de los cuales aprender, ¿no? Porque eso va a estar siempre ahí. Entonces, es súper interesante, Cristina, que en la casa seamos como ese puerto en el cual se pueden vivir tormentas, ¿no? De cada uno, porque hay un ancla firme que nos sujeta, ¿no? Entonces, necesitamos que nuestros hijos entiendan, ¿no? Que nuestra casa no es ese espacio donde se tienen todas las respuestas, ¿no? Porque a veces no las tenemos y las vivimos juntos y las podemos buscar juntos, pero sí es ese espacio donde yo puedo hacer todas las preguntas, ¿no? Donde yo me puedo expresar y puedo decir cómo me siento, ¿no? Y puedo hacer todas las preguntas. Qué bonito.
lo de no tener todas las respuestas y poder tener el ambiente para que ellos puedan tener todas sus preguntas. Qué bonito. Bueno, pues hoy os animamos que al llegar a casa observéis, que intentéis detectar al guardaespaldas, al vuestro o al suyo, ¿vale? Y que si veis al guardaespaldas de vuestros hijos, pues por favor decidle por hoy que se vaya a descansar. Muchísimas gracias, Cristina. Pues gracias a ti, voy a querer venir más días. Venga, un abrazo de 8 segundos para los que no han visto el primero, no anterior. lo van a entender. Muchas gracias. A ti, Ana. Un placer. Venga, hasta otra. Terminamos con nuestra sección Las hay en un minuto, para que te lleves un regalo extra. Hoy rescatamos una intuición de San Juan Bautista de la Salle que dejó escrita en su obra Meditaciones para el tiempo de retiro. Para nosotros, los lasalianos, es muy conocida y a menudo nos la recordamos porque la necesitamos. Dice así: tened para vuestros alumnos la ternura de una madre y la firmeza de un padre. Aunque el fundador escribió esto hace 3 siglos, en La Salle en Familia lo actualizamos ahora para el presente. Hoy sabemos que estas dos fuerzas no tienen género. Tanto padres como madres estamos llamados a ser ternura y firmeza por igual. La firmeza es la que nos permite guiar, poner límites claros y ser ese puerto seguro que no se mueve, pase lo que pase. Y la ternura es la que nos permite conectar, abrazar y validar la emoción de nuestros hijos, como nos ha explicado Cristina, es ese refugio donde su ansiedad se calma. Recordad que ni la ternura sin límites, ni la firmeza sin afecto, estas dos cosas no funcionan. Funciona ese binomio. Necesitamos ambas para tocar el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas para que ellos mismos vayan aprendiendo a volar. Bueno, espero que os guste ternura y firmeza. Y nada, os decimos adiós, nos vemos en el próximo episodio en el que abordaremos un tema que vivimos todos y todas cada día y que si nos dejáramos llevar así por los dichos habituales, pues lo titularíamos algo así como cómo ser padres y madres y no morir en el intento. Pero esto es muy poco original y además es poco alentador y no transmite demasiada confianza, ¿vale? Tenemos un modo supervivencia, un modo reposo, un modo sport, un modo ahorro de batería, pero nosotros vamos a apostar por el modo familia y lo iremos construyendo junto con nuestros invitados. No te lo pierdas. Y, como siempre, te mandamos mucho amor, mucho ánimo de parte de todo el equipo del podcast La Salle en Familia. Un beso, cuídate un montón.